Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Primaria. Volumen 1. Tema 3. La tutoría en la educación primaria. Apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje. Colaboración con las familias. Funciones del tutor en relación con el equipo docente y otros profesionales. El plan de acción tutorial. Propuestas de acción tutorial. En la redacción de algunos de sus apartados, el opositor A deberá tener en cuenta el currículo de la comunidad autónoma por la que se vaya a presentar, en relación al Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Introducción. La acción tutorial es una labor pedagógica encaminada a la tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado, con la intención de que el proceso educativo de cada alumno y alumna se desarrolle en condiciones lo más favorables posible. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, LOE, modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE, establece que la orientación y la acción tutorial acompañarán el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. Art. 18 del LOE modificado por Art. Único 10, LOMLOE. La acción tutorial, por tanto, debe formar parte de la acción educativa y es inseparable del proceso de enseñanza-aprendizaje. Concebimos, por tanto, la tutoría como un recurso educativo al servicio del aprendizaje, y por ello el plan de acción tutorial que de la misma debe emanar, tratará de ser coherente con los principios y criterios educativos acordados en el proyecto educativo. Entendemos la tutoría de los alumnos como tarea de todo el profesorado, y por ello, como algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el docente tutor con su grupo o en la comunicación con las familias y el resto del profesorado, como aquellas otras que cada profesor o profesora, dentro de su área, lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. Pero, aunque la tutoría del alumnado sea una tarea compartida por el profesorado, la figura del profesor tutor, como órgano de coordinación docente, sigue siendo necesaria en la coordinación del equipo de profesores del grupo, en el contacto con las familias y en el desarrollo de algunas funciones específicas. 1. La tutoría en la educación primaria. 1,1. Definición de tutoría. Hay muchas y muy variadas definiciones sobre lo que es un tutor y, como prolongación del mismo, de la tutoría académica. Sin querer hacer una revisión de todas ellas, aludiremos a algunas definiciones que nos pueden ayudar a conocer algo mejor el concepto y función de la misma. Lázaro y Asensi, 1987, definen la tutoría como actividad inherente a la función del profesor, que se realiza de forma individual y colectivamente con los alumnos de un grupo de clase, con el fin de facilitar la integración personal en los procesos de aprendizaje. En esta definición se atiende principalmente a la vertiente del aprendizaje. Lázaro, 1997, considera que la acción tutorial actúa en paralelo con el propio desarrollo personal de los alumnos y sus progresos en el avance formativo. El tutor ejerce como vigilante constante, asesorando y orientando las decisiones del sujeto, indicando las conveniencias y desventajas de las decisiones a adoptar, tomando como referentes la situación y características del sujeto y las opciones del currículo, orientando y asesorando aquello que se estima más para el desarrollo y bien de la persona. Es tal y como indica Moró, 1990. Una pedagogía del acompañamiento que el profesor realiza durante un periodo de la vida del educando.
Álvarez Vizquerra, 1996, define la tutoría como una acción sistemática, específica, concretada en un tiempo y un espacio en la que el alumno recibe una especial atención, ya sea individual o grupal, considerándose como una acción personalizada porque a. Contribuye a la educación integral, favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona, la propia identidad, sistema de valores, personalidad, sociabilidad. B. Ajusta la respuesta educativa a las necesidades particulares, previniendo y orientando las posibles dificultades. C. Orienta el proceso de toma de decisiones ante los diferentes itinerarios de formación y las diferentes opciones profesionales. D. Favorece las relaciones en el seno del grupo como elemento fundamental del aprendizaje cooperativo, de la socialización. E. Contribuye a la adecuada relación e interacción de los integrantes de la comunidad educativa, por ser todos ellos agentes y elementos fundamentales de este entorno. 1,2. Fundamentación legal. Ya en la LOCSE, la función tutorial y orientadora formaban parte de la función docente y se contemplaban como elementos inherentes al currículo. Con posterioridad, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de la Educación, LOCE, también defendió estos planteamientos. La LOE, y su posterior modificación por LOM-LOE, no hacen sino realzar aún más esta postura. Por ello, todo docente está implicado en la acción tutorial y orientadora. En la LOE, en su título 3, dedicado al profesorado, y más concretamente en su capítulo 1, Funciones del profesorado, artículo 91, se recogen, entre otras funciones del profesorado. C. La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. D. La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. Asimismo, en su artículo 105 de Medidas para el profesorado de centros públicos, se detalla que las administraciones educativas, respecto al profesorado de los centros públicos, favorecerán, entre otros aspectos, el reconocimiento de la función tutorial, mediante los oportunos incentivos profesionales y económicos. El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, art. 13, recoge que la orientación y la acción tutorial acompañarán el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. Asimismo, se fomentará en la etapa el respeto mutuo y la cooperación entre iguales, con especial atención a la igualdad de género. Desde la tutoría se coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado y se mantendrá una relación permanente con las madres, los padres, las tutoras o los tutores legales, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4,1 d y g de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. A lo largo del tercer ciclo, desde la tutoría se coordinará la incorporación de elementos de orientación educativa, académica y profesional que incluyan, al menos, el progresivo descubrimiento de estudios y profesiones, así como la generación de intereses vocacionales libres de estereotipos sexistas. 1,3. Principios. Junto a la fundamentación normativa, es conveniente recoger algunos de los principios psicopedagógicos que van a definir igualmente el alcance de la acción tutorial. La tutoría debe colaborar en el desarrollo de capacidades de los alumnos. Se trata de ayudar a desarrollar y mejorar en el alumnado una serie de capacidades, sabiendo que las experiencias positivas que nos forman como personas no solo provienen del campo de la enseñanza, sino de los acontecimientos que ocurren en la vida diaria de cada persona. Algunos aspectos de la función docente reclaman de modo particular la acción específicamente tutorial, no solo la coordinación del proceso evaluador del alumnado, sino principalmente la adecuación de la oferta educativa a sus necesidades para proceder a las oportunas adaptaciones curriculares y, en general,
a la detección y atención de las necesidades de apoyo de algunos alumnos en determinados momentos de su escolarización, o a lo largo de toda ella. El tutor, además, está llamado a la realización de funciones mediadoras en las relaciones que se establecen en el interior del centro educativo, así como también en las relaciones del centro con las familias de los alumnos y con el entorno. La tutoría debe estar plenamente integrada en la estructura del centro, desde todos los niveles, implicando a los alumnos, docentes y familias, así como a las diferentes estructuras organizativas: aula, cursos, ciclos, claustro, comisión de coordinación pedagógica. Las líneas de actuación básicas deben ser: a. La atención a la diversidad. La escuela debe ajustar la respuesta al alumnado como colectivo y de forma individual. Durante la historia escolar, en momentos concretos o de forma permanente, en materias determinadas o prácticamente en todas ellas, muchos alumnos pueden y van a necesitar de adecuaciones educativas en metodologías didácticas específicas que van más allá del concepto de necesidades educativas especiales, teniendo como objeto la atención de muchas necesidades bastante comunes en todo grupo de alumnos. B. La intervención en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde un enfoque social del aprendizaje, se entiende el mismo como una construcción de la realidad interactuando con un conjunto de elementos que componen el ambiente de aprendizaje: maestros, compañeros, materiales, actividades y aspectos institucionales. Por ello, aprender es una construcción social y no solo personal que compromete todos los aspectos de la personalidad: el pensamiento, los hábitos, las actitudes y valores, la capacidad de relación personal, la motivación y la propia personalidad. Y ante una escuela de conocimientos parcelados y meramente instructivos, aparece una educación que considera al alumno desde dos ángulos: con una historia personal y familiar dentro de una realidad social, como parte de un grupo, ente socializador y elemento educativo de primer orden. C. La relación con los integrantes del equipo docente. D. La relación con las familias del alumnado. Todos estos aspectos solo se pueden abordar en profundidad desde el conocimiento de la realidad sociocultural, de las características del alumnado y sus familias y del equipo docente. Una intervención sistemática y continua que se inicia en los primeros momentos de la escolaridad, se despliega a lo largo de la misma y se proyecta después de que los alumnos abandonen la institución educativa. 2. Planificación de la acción tutorial. La escuela, a diferencia de otras instituciones, trabaja en muchos ámbitos: pedagógico, institucional, humano, administrativo, etc. Es por ello fundamental la existencia de instrumentos, proyectos o planes que tratan de organizar un tanto esta institución, racionalizar la respuesta educativa, coordinar actuaciones, dar pautas que eviten improvisaciones, etc. El instrumento básico es el proyecto educativo, que recogen y garantizan el funcionamiento coordinado y coherente de las escuelas. 2,1. Necesidad de la planificación. Gracias a la acción tutorial, el centro educativo puede conseguir una relación más estrecha entre el profesor A, el alumno A y su familia, entre grupos de alumnos o entre los diversos profesores de un grupo clase. De este modo se asegura una relación coordinada y cooperativa entre las actividades desarrolladas por el profesorado que las lleva a cabo, con las familias y el entorno del alumnado. Por esto, la acción tutorial no debe quedar reducida a la realización de entrevistas con el alumnado y sus familias o de actividades complementarias y extraescolares, resolución de problemas de disciplina puntuales, etc. Para evitar que se convierta en un conjunto de actividades y actuaciones seleccionadas sin criterios consensuados, o que no respondan a finalidades y objetivos claros, es fundamental que la acción tutorial se planifique en distintos niveles de actuación, que en cada uno de ellos intervengan los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente del centro, y que se responsabilicen los profesionales correspondientes. Que la acción tutorial se lleve a cabo en el centro es responsabilidad de toda la comunidad educativa, y, por tanto, exige una planificación rigurosa, dada la amplitud de recursos implicados en ella y una adecuada coordinación.
Las ventajas de una planificación de la acción tutorial son: garantiza la continuidad y la coherencia. Garantiza la eficacia de las actuaciones. Permite el ajuste de las actividades a unos objetivos y prioridades que responden a las características y necesidades del centro, del nivel escolar y del grupo de alumnos. Fomenta la participación y el compromiso de todos. Contribuye a racionalizar el uso de los medios y recursos disponibles. 2,2. La acción tutorial en el proyecto educativo. En el proyecto educativo, concebido como un instrumento que sirve de marco de referencia, se tiene que reflejar la fundamentación, las justificaciones a las decisiones que continuamente se deben tomar en el centro escolar. Una apuesta seria por la acción tutorial posibilitará una serie de decisiones que repercutirán en el desarrollo educativo del centro. Al recoger el proyecto educativo, líneas de actuación generales en cuanto a la atención al alumnado, ello implica una concreción en cuanto a la acción tutorial, que señalará rumbos y aspectos concretos que posteriormente habrá que desarrollar y que se concretarán más en las programaciones de aula con una estructura organizativa que lo permita. 2,3. La acción tutorial en la programación de aula. A partir de las líneas de actuación contenidas en el plan de acción tutorial y las características, necesidades e intereses de cada grupo de alumnos, del equipo educativo y de las familias, cada tutor o tutora hace la concreción última de objetivos y prioridades, selecciona y distribuye temporalmente las actividades y realiza la evaluación. Referido concretamente a la acción tutorial, correspondería aquí una planificación general de la misma, en la que determinaremos la relación de tutores con sus horarios y lugar en el que desarrollará la acción tutorial. El plan detallado de la acción tutorial. A. Respecto al alumnado individualmente. B. Respecto al grupo de alumnos. C. Respecto a los demás profesores. D. Respecto a las familias. 2,4. La acción tutorial en la memoria final. La memoria final es un documento de revisión y reflexión colectiva sobre los principales aspectos del centro, entre ellos la evaluación del plan anual. Se deben reflejar los logros obtenidos y las propuestas de mejora para poder avanzar paulatinamente. La valoración del plan de acción tutorial se puede llevar a cabo de forma individual y por el equipo de ciclo nivel, a través de una serie de indicadores organizados en varios instrumentos de autoevaluación. Consultar nomenclatura según comunidades autónomas. 3. Apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje. 3,1. Funciones del tutor con el alumnado. Aunque todo profesor en su propia labor docente tiene implícita la función tutorial, la complejidad de la labor educadora, la pluralidad de profesores y de profesoras que atienden los distintos grupos de alumnos, la variedad de objetivos y el complejo funcionamiento de los centros escolares, aconseja que esta labor tutorial quede representada en el tutor o tutora, que es quien ostenta la responsabilidad sobre el grupo. El tutor o tutora, en colaboración con los demás profesores, desarrollará para cada grupo y alumno o alumna el plan de acción tutorial, PAT, concretado para cada curso. La función del tutora y del profesorado, en definitiva, cualquiera que sea la etapa y el nivel escolar en que se encuentre, ha de tender fundamentalmente a motivar, orientar, facilitar y crear el clima adecuado para que el alumno aprenda y madure intelectual y personalmente. Además, el tutor sirve al alumnado de guía en su escolaridad, en su maduración personal y en la búsqueda de su camino en la vida. Constituye un referente privilegiado como consejero e integrador de experiencias. Por ello se fomentará que la relación entre docente y discente sea fluida y auténtica, basada en el respeto mutuo y en la comprensión. Hablar de las funciones del tutor es en gran parte hablar de las funciones del profesorado, o al menos, así lo entiende la LOE al señalar como funciones genéricas del profesorado, entre otras: la tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo a su proceso educativo, en colaboración con las familias. La orientación educativa,
académica y profesional de los alumnos en colaboración con los servicios o departamentos especializados. Los tutores de un nivel son los que deben concretar el PAT para el mismo. De forma genérica, podríamos decir que el tutor tiene dos funciones principales que desarrollar. Por una parte, es el encargado de llevar a la práctica todos los objetivos, orientaciones organizativas y metodológicas que aparecen aprobadas en el Plan de Acción Tutorial, PAT. Por otra, es el encargado de llevar a la práctica el derecho de los alumnos a recibir una orientación educativa y profesional a lo largo de su vida escolar. De una forma más extensa, cabe señalar que las funciones del tutor con respecto a los alumnos son muy variadas. El alumnado constituye el eje del trabajo docente del tutora. Cada persona tiene sus peculiaridades, es única e irrepetible. El profesorado que asume esta realidad planifica la acción educativa de forma personalizada. Toma conciencia de la ineficacia de una enseñanza diseñada para un hipotético e inexistente alumno estándar que requiere una respuesta educativa uniforme. Así, considerando a cada escolar individualmente, algunas de las muchas funciones del tutor con cada uno de ellos serían: contribuir a la individualización y personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Facilitar la integración de los discentes en el grupo y fomentar su participación en las actividades del centro, contribuyendo a crear un clima propicio para la cohesión grupal. Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades y las necesidades especiales, al objeto de articular las respuestas educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos. Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la autoestima, cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de otro género. Igualmente, y considerando al alumnado grupalmente, encauzar las demandas e inquietudes del grupo y mediar, en colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de profesores y el equipo directivo en los problemas que se planteen. Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuese necesario, para recomponer dicha dinámica, fomentando actitudes de cooperación y tolerancia en un estilo de actuación participativo. 3,2. Objetivos prioritarios. La persona, el alumno o alumna considerado individualmente y en su contexto, es el referente básico y último de la tutoría, de la orientación, del apoyo educativo tal y como estamos viendo. Y lo es porque el alumno o alumna, en sus características individuales y en su totalidad personal, es el referente último, a su vez, de la educación. Tutoría y orientación se refieren a todo el alumnado. Pero no se refieren a todos indiscriminadamente. Ello sin dejar de considerar que hay toda una serie de objetivos que aparecen siempre sin discusión, en cualquier compendio, tanto normativo como psicopedagógico, sobre objetivos elementales y básicos para cada una de las etapas. Quizás uno de los ejemplos más significativos es el de contribuir a la integración del alumnado en el grupo clase, o la de favorecer la personalización de la atención educativa. No obstante, hacemos referencia a un alumnado con características psicoevolutivas muy distintas entre sí, y en donde no siempre es posible validar cualquier tipo de generalización. Bajo esta consideración se podrían destacar: primer y segundo curso de primaria. A. Conocer las características individuales de cada uno de los alumnos de esta tutoría desde el punto de vista personal, familiar y ambiental, etc. B. Conocer las características personales, fundamentalmente las relativas a la madurez, especialmente para la lectoescritura. Tercero y cuarto curso de primaria. A. Capacitar al alumnado para valorar los puntos de vista de los demás, así como los propios, y favorecer los procesos de autocontrol personal. B. Realizar actividades que muestren a la comunidad la diversidad existente en la misma desde el punto de vista social, cultural y étnico, y que resalten la importancia de integrar a todos sin excepción en la dinámica escolar. Quinto y sexto curso de primaria. A. Favorecer en los discentes el conocimiento y aceptación de sí mismos, así como la autoestima,
cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares. B. Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre discentes y docentes e informar debidamente a las familias. 3,3. Actuaciones con el alumnado. Las actuaciones a realizar pueden tener un carácter individual o colectivo. En ellas debe tenerse en cuenta que la acción tutorial descansa en dos pilares básicos: conocimiento mutuo entre tutor o tutora y sus tutorados, y percepción por el alumnado de la utilidad de sus actividades tutoriales. Podríamos considerar, entre otras muchas, las siguientes acciones tutoriales. Al finalizar cada uno de los ciclos, el tutor o la tutora emitirá un informe sobre el grado de adquisición de las competencias clave por parte de cada alumno o alumna, indicando en su caso las medidas de refuerzo que se deben contemplar en el ciclo o etapa siguiente. Mantener entrevistas individuales con el alumnado cuando lo necesiten, bien sea por su evolución académica o por otros motivos. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar junto con el equipo docente las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado. Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación de los alumnos en la vida del centro y en el entorno. Elección de representantes, fiestas y excursiones, actividades culturales y extraescolares, etc. A lo largo del tercer ciclo, desde la tutoría se coordinará la incorporación de elementos de orientación educativa, académica y profesional que incluyan, al menos, el progresivo descubrimiento de estudios y profesiones, así como la generación de intereses vocacionales libres de estereotipos sexistas. 3,4. Bloques de contenidos. La acción tutorial y orientadora no debe realizarse al margen de las áreas del currículo, sino plenamente integrada e incorporada en ellas. Debe tener siempre presente los objetivos generales de esta etapa. 3,4,1. Enseñar a ser persona. Desarrollo de la identidad personal. La escuela proporciona el medio, no solo para los aprendizajes académicos, sino también para el aprendizaje de la conducta social, el aprendizaje afectivo y de las actitudes, incluidas las que se refieren a uno mismo. La meta de la educación es aprender quién es uno mismo y llegar a serlo. La formación del concepto de sí mismo y de la identidad personal, de un autoconcepto e identidad que definirán el proyecto de vida, es un elemento esencial de la educación en estas etapas, un elemento que ha de estar presente en todas las áreas del currículo. Existen programas educativos específicamente diseñados para la mejora de la autoestima en el medio escolar. Para ello se proponen algunas actuaciones del tutora. Proporcionar experiencias positivas y significativas al grupo. Dar respuestas y trato adecuados. Mostrar interés por cada uno a. Reaccionar adecuadamente cuando aparecen dificultades. 3,4,2. Enseñar a convivir. Desarrollo de la socialización. Enseñar a convivir tiene que ver con una de las funciones esenciales de la escuela básica, la de contribuir a la socialización de los alumnos. Educar es socializar, y en la educación primaria se trata de contribuir a la primera socialización de los niños, es decir, a la incorporación práctica por parte de los alumnos de las reglas básicas que hacen posible una convivencia social pacífica y satisfactoria. Hay que enseñar a convivir desde la instrucción en lo que se denominan habilidades sociales. Algunas estrategias a considerar. Establecer normas claras de funcionamiento en la clase, darlas en positivo y asegurarnos de que todos las han entendido. Crear un clima de confianza en la clase explicando los porqués y potenciando la asunción de responsabilidades por parte del alumnado. Respetar las dinámicas sociales del grupo, clase, e intervenir solo ante situaciones de rechazo colectivo, acoso. Favorecer la cooperación con trabajo colaborativo. 3,4,3. Enseñar a pensar. Desarrollo de los procesos cognitivos. Aprender a aprender o aprender a pensar, con el fin de garantizar la funcionalidad de los aprendizajes y contribuir a mejorar el desempeño intelectual, el rendimiento escolar y la competencia en situaciones sociales.
El desarrollo del pensamiento y de las capacidades intelectuales básicas es un objetivo del currículo, como queda reflejado en el decreto del currículo de la educación primaria. Se deben proponer tareas y actividades que hagan pensar al alumno sobre sus estrategias de trabajo, de estudio, de memorización, de manera que se vayan estableciendo bases para un posterior trabajo de carácter metacognitivo. 4. Colaboración con las familias. 4,1. Funciones del tutor con las familias. Las familias son los principales responsables de la educación de sus hijos e hijas y cumplen un papel crucial en su educación. Es por eso que las propuestas educativas que se hagan desde el centro de primaria deberán estar en consonancia con los objetivos educativos familiares. Por ello, es importante la adopción de criterios comunes de actuación en la relación familia-escuela. La implicación de los padres y las madres en el tema educativo es uno de los ejes de la actuación orientadora y tutorial. Palacios y Paniagua, 1992, indican que la colaboración de los padres y las madres tiene dos aspectos claves: el intercambio de información escuela-hogar y la implicación e intervención directa. Desde esta perspectiva podemos considerar como funciones básicas del tutor o tutora respecto a las familias, entre otras muchas: informar a las familias del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, su actitud y comportamiento ante las tareas, sobre su integración en el grupo clase, de las decisiones relativas a su evaluación y promoción, informes pertinentes y, en definitiva, de todo aquello que pueda ser considerado relevante en relación con su proceso educativo. Realizar cuantas reuniones grupales se consideren necesarias, ya sean las tradicionales de comienzo o final de curso, o cuando las circunstancias así lo aconsejen. Coordinar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres de los alumnos. Para ello, facilitará en su caso las entrevistas que los padres deseen mantener con los profesores del grupo, poniendo en contacto a los interesados. 4,2. Actuaciones del tutor con las familias. Una traducción operativa de dichas funciones a la práctica educativa diaria nos puede conducir al siguiente compendio de actuaciones del tutor o la tutora con las familias del alumnado. Informar periódicamente, al menos 3 veces a lo largo del curso y cuando se den las circunstancias que así lo aconsejen, especialmente en situaciones de inasistencia y abandono que puedan darse a lo largo del curso, sobre el aprovechamiento académico de los alumnos y la marcha de su proceso educativo. Mantener entrevistas individuales con los padres o madres, cuando ellos las soliciten o el tutor las considere necesarias, ayudándoles a descargar la ansiedad ante el posible fracaso escolar de sus hijos y buscando una valoración más global y una actitud más activa y responsable ante la situación. Coordinar grupos de discusión sobre temas formativos de interés para los padres con miras a la educación de sus hijos. Mantener al menos una reunión informativa con los padres de los alumnos de su grupo. 5. Funciones del tutor en relación con el equipo docente y otros profesionales. 5,1. Otras funciones del tutor. La tutoría, como hemos dicho, es responsabilidad no solo del profesor tutor, sino de todos los profesores que tienen responsabilidad de un determinado grupo de alumnos. A su vez, como se ha podido ver, la responsabilidad última del tutor en su desempeño profesional recae sobre todo en el alumno e indirectamente sobre la familia. Pero esto no significa que su labor no incida de forma significativa sobre los demás componentes de la comunidad educativa. Es más, para poder entender realmente el verdadero significado y relevancia de su trabajo, es necesario considerar su actuación globalmente. 5.1,1. Con respecto al centro. Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación. Establecer cauces de colaboración con los demás tutores y tutoras, sobre todo con el mismo curso, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades, elaborar materiales de apoyo y coordinar el uso de los medios y recursos disponibles. Colaborar con el equipo de orientación educativa, EO, en todas aquellas cuestiones que requieran de su participación,
detección de alumnos con necesidades educativas especiales, en adelante NEE, etc. 5.1.2. Con respecto al profesorado. La participación de distintos especialistas en el aula de educación primaria, lejos de limitar la acción del tutor o tutora, incrementa sus funciones, tanto a la hora de establecer los cauces de intercambio de información, historia personal, familiar y escolar, como a la hora de asegurar el desarrollo de currículo global, de coordinar el proceso de evaluación y registro y de adoptar las medidas necesarias de atención a la diversidad. Otro ámbito de coordinación es el de tutores del mismo nivel. En estas sesiones, generalmente semanales, se intercambia información sobre la tutoría individual, de grupo, sesiones de evaluación y otras actividades del grupo clase. Un desarrollo más explícito de este punto nos permite considerar como funciones más destacadas al respecto. Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, especialmente con los del mismo curso a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades, elaborar materiales de apoyo y coordinar el uso de los medios y recursos disponibles. Coordinar adecuadamente las programaciones en su grupo de alumnos, especialmente en lo referente a las respuestas educativas, ante las necesidades específicas y de mecanismos de apoyo. Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación, procurando que su desarrollo se ajuste a los principios de la evaluación continua, formativa y orientativa que se propugnan para todas las fases del proceso evaluador. 5.1.3. Con respecto a otros organismos o instituciones. Deberá estar en contacto con los equipos de orientación educativa de su zona, con el fin de recabar toda la información necesaria para planificar la respuesta educativa más adecuada a las características de los alumnos con necesidades educativas especiales. Así, los EO apoyarán la labor de los tutores de acuerdo con el plan de acción tutorial. En este sentido, el equipo de orientación externo, o departamento de orientación si lo hubiere, tiene todo un conjunto de responsabilidades que completan la actividad orientadora y la intervención psicopedagógica realizada en estos centros. Entre estas responsabilidades y en relación con nuestro tema, destacan las siguientes funciones. Atender a las demandas de evaluación psicopedagógica individual de los alumnos. Elaborar, adaptar, distribuir y o divulgar materiales e instrumentos psicopedagógicos o de apoyo de utilidad para los profesores. Colaborar en el desarrollo de programas formativos de padres de alumnos. Igualmente debería pedir la colaboración, asesoramiento y material curricular al centro de profesores de la zona para la elaboración de los distintos documentos a que hubiere lugar. 5.2. Actividades a realizar. Estas funciones propias del docente tutor, y volviendo a una concepción internivelar, pueden llevarse a cabo mediante actividades diversas, siendo responsabilidad de él elegir, programar y realizar las actividades que les parezcan más oportunas para sus alumnos. Entre ellas consideramos 5.2.1. Respecto al centro. Organizar actividades de acogida a principios de curso. Realizar actividades que muestren a la comunidad la diversidad existente en la misma desde el punto de vista social, cultural y étnico, y que resalten la importancia de integrar a todos sin excepción en la dinámica escolar. 5.2.2. Con respecto a los docentes. Concertar con el equipo educativo un plan de acción tutorial para todo el curso, tratando de precisar cuál es el grado y modo de implicación del profesorado y cuáles los aspectos que de forma específica y prioritaria atenderá el tutor. Transmitir a los docentes todas aquellas informaciones sobre el alumnado que les puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras. Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación, procurando que su desarrollo se ajuste a los principios de la evaluación continua, formativa y orientativa que se propugnan para todas las fases del proceso evaluador. 5.3. Coordinación entre tutores. La jefatura de estudios impulsará y coordinará a los tutores y tutoras para llevar a término las directrices fijadas en el plan de acción tutorial. Cuando ésta se concrete en un curso,
será fundamental establecer y unificar los criterios de actuación. El consenso, debate e intercambio entre los tutores es fundamental. Las funciones de uno y de otros deben garantizar que las coordinaciones se realicen con periodicidad regular y de forma sistemática y programada. Así, el jefe de estudios asegurará que existan momentos de reunión del tutor dentro del horario de dedicación al centro. Al establecer los horarios de los grupos y del profesorado, se priorizarán dichos criterios. En este sentido, los propios tutores o tutoras deberán colaborar también en la búsqueda de cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo con el mismo curso, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades, elaborar materiales de apoyo y coordinar el uso de los medios y recursos disponibles. 5,4. La tutoría más allá del tutor. La tutoría no es una acción que se desarrolle de forma aislada, sino que debemos entenderla como una actuación educativa que debe realizarse de forma colectiva y coordinada, de manera que implique a los tutores, a todos los profesores y al centro educativo en general. Por ello, la tutoría debe estar sujeta a una adecuada planificación y organización. 5.4,1. Equipos educativos de grupos. La coordinación por parte del tutor y de los docentes que intervienen en un mismo grupo se convertirá en un elemento organizativo importante y fundamental de la acción tutorial en el centro. Por tanto, serán funciones de estos equipos en este sentido, y para la etapa de educación primaria. A. Colaborar en la forma en que determine en la concreción del currículo, en la orientación académica y profesional y en la enseñanza de las áreas transversales. B. Colaborar con el tutor en la consecución de los fines propios de la acción tutorial, con especial hincapié en lo que respecta al logro de un clima de trabajo en el aula y la adquisición de hábitos y técnicas de estudio. C. Contribuir al seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, colaborando con el tutor en la realización de las actividades de tutoría y adoptando medidas educativas para la atención a las dificultades de aprendizaje. 6. El plan de acción tutorial. 6,1. Definición. El plan de acción tutorial constituye el instrumento pedagógico didáctico que articula, a medio y largo plazo, el conjunto de actuaciones de los equipos docentes y del centro educativo en su conjunto relacionados con la orientación y la acción tutorial. Dicho plan, integrado como un elemento del proyecto educativo del centro, será coherente con los objetivos del mismo. Corresponde a cada centro docente elaborar el plan de orientación y acción tutorial. El PAT deberá contener elementos del tipo siguiente. A. Los objetivos generales del centro en relación con la orientación y la acción tutorial. B. Programas a desarrollar por el profesorado del centro y por los profesionales del equipo de orientación educativa de la zona, para el logro de los objetivos establecidos en el apartado A, entre otros. Programa de actividades de tutoría. En su caso del aula temporal de adaptación lingüística. C. Líneas generales para la acogida y el tránsito entre etapas educativas. D. Medidas de acogida e integración para el alumnado con necesidades educativas especiales. E. Coordinación entre los miembros de los equipos docentes, de tutores y tutoras, así como entre el profesorado del centro y los profesionales del equipo de orientación educativa de la zona. F. Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, la colaboración y la coordinación con las familias. G. Descripción de procedimientos para recoger y organizar los datos académicos y personales del alumnado. H. Organización y utilización de los recursos personales y materiales de los que dispone el centro, en relación con la orientación y la acción tutorial. Y colaboración y coordinación con servicios y agentes externos. J. Procedimientos y técnicas para el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas. El PAT es, por tanto, la respuesta que de modo sistemático realiza un centro para personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías.
En él se incluyen los objetivos y líneas de actuación que a lo largo del curso, los tutores irán desarrollando con los alumnos de ese centro. 6,2. Objetivos del PAT. Evidentemente podría ser interminable citar todos los objetivos que se pretende con el PAT, no obstante nombraremos algunos. Favorecer el trabajo coordinado del equipo educativo de cada grupo, aula con el fin de hacer más eficaz la tarea docente, para poder adaptarla mejor a las características de cada grupo y cada alumno o alumna. Mejorar aspectos fundamentales de la acción tutorial y de la propia formación del tutor, que supongan una garantía para el desempeño de una labor tan importante, a través de asignación de tutorías a personas predispuestas y con actitud positiva. Habilitar horarios para el intercambio de información y el trabajo en equipo. Reconocimiento explícito de la importante labor que desempeña el tutora, considerando la dedicación temporal que la misma requiere. Orientar y apoyar la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos, con el fin de potenciar y favorecer el proceso de crecimiento del alumno. Estudiar la evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza, con objeto de dar coherencia a la totalidad del proceso educativo, unificando criterios, diseñando estrategias e instrumentos, clarificando conceptos, etc. 7. Propuestas de acción tutorial. 7,1. Elaboración del plan de acción tutorial. Presentándolo esquemáticamente, queremos señalar que, entre los elementos a tener en cuenta para desarrollar un plan de acción tutorial contaremos con 1. El marco legal, donde se señalarán las referencias legales y un extracto de las mismas. 2. El marco teórico-conceptual. Principios psicopedagógicos. En este capítulo se hará referencia a la acción tutorial y al planteamiento de la orientación, señalando los principios en función de los cuales se basará la acción tutorial, como puedan ser la personalización, la individualización, la integración y la diversificación. 3. Analizar el contexto para la planificación de la acción tutorial en relación al alumno A, en relación con el centro y el profesorado, en relación con la situación familiar y en relación con el entorno. 4. Objetivos generales de la acción tutorial para la etapa. Favorecer el trabajo coordinado del equipo educativo de cada grupo aula, para adaptarlo a cada caso. Reconocer la labor tutorial. Facilitar la integración del alumnado en el grupo aula y el centro, favorecer la cohesión grupal e interacción, desarrollar programas de orientación, toma de decisiones, solución de problemas, orientación escolar, educativa, laboral y profesional, autoestima, autoconcepto, etc. Orientar y apoyar la participación de los padres en el proceso educativo de los hijos, y un largo etcétera. 5. Áreas contenidos. Señalar los objetivos y funciones que conlleven a que la orientación sea una responsabilidad compartida de la comunidad educativa en su conjunto, desarrolladas convenientemente. 6. Propuestas organizativas, tratamiento curricular. Distribución de funciones y responsabilidades respecto a la acción tutorial. Acción docente relacionada con el ámbito de la acción tutorial. Actividades específicas. Programas. 7. Actividades sugeridas. Diferenciando la propuesta de actividades de tutoría para cada curso. La propuesta debe abarcar, entre otros, la acogida e integración de los alumnos, la organización y funcionamiento de clase. 8. Recursos disponibles y necesarios. Definiendo los recursos personales, los recursos materiales generales, bibliográficos y psicopedagógicos y recursos específicos. 9. Coordinación, seguimiento y evaluación del PAT. Se establecerán los criterios generales de coordinación, así como la periodicidad de las reuniones de coordinación de tutores y los procedimientos para llevar a cabo el seguimiento y evaluación del PAT. 7,2. Propuestas concretas. 7.2,1. Con el alumnado. Conocer la situación de cada escolar en el grupo, en el centro y en su ambiente sociofamiliar,
e intervenir para favorecer la integración en los casos en que sea necesario. Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuese necesario para recomponer dicha dinámica. El sociograma, la observación sistemática y otras técnicas grupales serán de gran utilidad para conocer el nivel de cohesión o desintegración del grupo, los líderes, subgrupos, pandillas, alumnos aislados o rechazados, etc. Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación personal o familiar de cada alumno, a través de informes anteriores, expediente personal, tutores de cursos pasados, cuestionarios de inicio de curso, entrevistas. Analizar con los demás docentes las dificultades escolares de los alumnos debidas a deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, para buscar, si es necesario, los asesoramientos y apoyos adecuados. Favorecer en el discente el conocimiento y aceptación de sí mismo. Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación de los alumnos en la vida del centro del entorno. Elección de representantes, actividades culturales y deportivas complementarias, fiestas y excursiones, etc. Práctica de las técnicas de estudio. Lectura de libros y visionado de películas, donde se traten los valores que deseamos en nuestros alumnos. 7.2.2. Con las familias. Reunir a los padres y a las madres a comienzo de curso para informarles sobre el horario de atención tutorial, la composición del equipo educativo, las líneas generales de actuación y los criterios de evaluación, las actitudes y valores que deseamos potenciar. Conseguir la colaboración de los padres y las madres en relación con el trabajo personal de sus hijos. Organización del tiempo de estudio en casa y también del tiempo libre y de descanso. Al menos un mínimo de atención a las tareas escolares. Tener entrevistas individuales con los padres para informarles del desarrollo académico o para cualquier aspecto relacionado con su formación. Coordinar charlas sobre temas formativos o informativos de interés general. 7.2.3. Con el equipo docente. Programación de las distintas tareas tanto escolares como extraescolares y complementarias. Coordinación de programas educativos, actividades, criterios e instrumentos de evaluación. 7.2.4. Del tutor o la tutora. Mantener el contacto con las familias. Cumplimentar los documentos del alumnado de su tutoría. Elaborar los informes. Coordinar al profesorado que incide sobre su grupo. Realizar las actividades programadas con su grupo. Personalmente consideramos que estamos ante uno de los temas más amplios del actual temario de oposiciones. En él hemos pretendido combinar en todo momento, partiendo siempre del propio guión que subyace al enunciado del tema, tanto la información más básica emanada de la normativa actual vigente, como los principales postulados que se suelen recoger en la numerosa bibliografía que en relación a la orientación y tutoría existe en el terreno educativo, y donde el principal problema ha residido, sin duda, en reducir a pocas páginas toda la información que en cualquier manual al respecto se puede considerar como básica. Así, partiendo de una primera definición de lo que entendemos por tutoría, hemos señalado tanto su fundamentación legal como sus principios como punto de partida para abordar cómo debe ser la figura del profesora-tutora para esta etapa, tanto en relación al apoyo del propio proceso de aprendizaje integral del alumno, recogiendo tanto funciones, actividades y bloques de contenidos propios de esta acción tutorial, como a sus familias, sin olvidar que su ámbito de actuación no se reduce a estos componentes de la comunidad educativa. Posteriormente hemos defendido la tesis de que la tutoría es una actividad colectiva y coordinada de todo un centro y no solo del tutor, reseñando tareas encomendadas a otros estamentos escolares. Todo este desarrollo nos puede permitir comprender mejor la traducción práctica y sistematizada de la organización de esta acción tutorial en el centro, el plan de acción tutorial, indicando tanto su definición como los principales objetivos que persigue, así como los elementos de que consta. 1. La tutoría en la educación primaria. 1,1. Definición de tutoría. Lázaro y Asensi. Actividad inherente al profesor.
Actúa en paralelo al desarrollo del alumnado. Álvarez Vizquerra. Acción sistemática específica concretada en un tiempo y un espacio. 1,2. Fundamentación legal. LOGSE. LOELOMLOE. Real Decreto 157/2022. La orientación y la acción tutorial acompañarán el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. 1,3. Principios. Entre ellos. Desarrollo integral todas las capacidades del alumno. Coordinación del proceso evaluador. Detección y atención de las necesidades de apoyo. Funciones mediadoras. 2. Planificación de la acción tutorial. Una acción tutorial adecuada y planificada engloba actuaciones de tanta complejidad en el centro que debe estar planificada para garantizar coherencia, continuidad y eficacia. La acción tutorial en el proyecto educativo. La acción tutorial en la programación de aula. La acción tutorial en la memoria final. 3. Apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje. 3,1. Funciones del tutor con el alumnado. Muchas son comunes a las de todo profesor. 2 básicas: concretar el PAT y posibilitar la orientación al alumnado. Se subdivide estas funciones en base a considerar al alumno individualmente o como grupo clase. Ejemplificaciones en ambos sentidos. 3,2. Objetivos. Hay funciones comunes a todo alumno y otras más propias de cada etapa determinadas por sus características psicoevolutivas. Ejemplos de cada etapa. 3,3. Actuaciones con el alumnado. Ejemplificaciones de las numerosas actuaciones que se pueden mencionar. 3,4. Bloques de contenidos. Dificultad de desarrollar actividades por ausencia legal de un tiempo lectivo prefijado. Enseñar a ser persona. Desarrollo de la identidad personal. Aprender quién es uno mismo y llegar a serlo. Enseñar a convivir. Desarrollo de la socialización. Contribuir a la primera socialización de los alumnos. Enseñar a pensar. Desarrollo de los procesos cognitivos. Desarrollar el pensamiento y las capacidades intelectuales básicas del alumno. 4. Colaboración con las familias. Funciones y actuaciones del tutor con las familias. Las propuestas que se hagan desde el centro estarán en consonancia con los objetivos educativos familiares. Adopción de criterios comunes de actuación en la relación familia-escuela. Palacios y Paniagua. La colaboración de los padres tiene 2 aspectos claves. Especificación de algunas funciones y actuaciones. El compromiso pedagógico. 5. Funciones del tutor en relación con el equipo docente y otros profesionales. 5,1. Otras funciones del tutor. El tutor actúa sobre todo con el alumnado y su familia, pero también con el centro, desarrollo del PAT, colaboración con tutores, etc. El profesorado, con su equipo educativo, con el equipo de tutores, etc. Otras instituciones y organismos, sobre todo con su EO, planificar la respuesta educativa. También el CEP. 5,2. Actividades a realizar. Ejemplificaciones respecto al centro y a otros profesores. 5,3. Coordinación entre tutores. Necesidad de esta coordinación. Papel protagonista del jefe de estudios. 5,4. La tutoría más allá del tutor. La tutoría es una actividad colectiva y coordinada de todo un centro, y no solo del tutor. Cada cual tiene sus tareas encomendadas. Equipos educativos de grupos, elemento organizativo importante y fundamental de la acción tutorial en el centro. El profesorado, individual y colegiadamente. Todo profesor debe estar implicado en la acción tutorial. 6. El plan de acción tutorial. Definición. El PAT se integra en el P. Elementos del PAT. Objetivos. Programas.
Líneas de tránsito, etapas. Medidas de acogida. Coordinación, equipos docentes. Colaboración, familias. Organización, recursos. Evaluación. 7. Propuestas de acción tutorial. 7,1. Elaboración del PAT. El marco legal. El marco teórico-conceptual. Principios psicopedagógicos. Analizar el contexto. Objetivos generales de la acción tutorial para la etapa. Áreas, contenidos. Propuestas organizativas, tratamiento curricular. Actividades sugeridas. Recursos disponibles y necesarios. Coordinación, seguimiento y evaluación del PAT. 7,2. Propuestas concretas. Con los alumnos. Con las familias. Con el equipo docente. Con el tutor A. Álvarez M. y Col. La orientación vocacional a través del currículo y la tutoría. Grao. Barcelona, 1991. Álvarez M. y Vizquerra, R. Manual de orientación y tutoría. 3 volúmenes. Praxis. Barcelona, 1996. Álvarez V. Tengo que decidirme. Cuadernos del tutor y del alumno. Alfer. Sevilla, 1991. Arnaiz P. e Isus S. La tutoría, organización y tareas. Grao. Barcelona, 1995. Vizquerra, R. Orientación psicopedagógica para la prevención y el desarrollo. Boixareu Universitaria. Barcelona, 1991. Culés M. y Sánchez A. Orientación escolar. Editorial Sanz y Torres. Madrid, 1998. Elliot J. Actuación profesional y formación del profesorado. Cuadernos de pedagogía en 7680, 1991. Escudero J. y González M. La renovación pedagógica, algunos modelos teóricos y el papel del profesor. Escuela Española. Madrid, 1984. Galvé, J.L. y García, E.M. La acción tutorial en la enseñanza no universitaria. Escuela Española, Madrid. 1997. Galvé, J.L. y García, E.M. La acción tutorial. C.P. Madrid, 1992. García Mediavilla, L. y Martínez González, M.C. Orientación educativa en la familia y en la escuela, casos resueltos. Dickinson. Madrid, 2003. Gil, R. Manual para tutorías y departamento de orientación. Escuela Española. Madrid, 1997. González R. y Díez, E. Educación en valores. Escuela Española. Madrid, 1997. Gordillo M.V. Manual de orientación educativa. Alianza. Madrid, 1988. Hervás Avilés, R.M. Orientación e intervención psicopedagógica y procesos de cambio. Grupo Editorial Universitario. Granada, 2006. Lázaro A. y Asensi J. Manual de orientación escolar y tutoría. Narcea. Madrid, 1989. MEC. La orientación educativa y la intervención psicopedagógica. Dirección General de Renovación Pedagógica. Madrid, 1990. MEC. Orientación y tutoría. Educación infantil y primaria. Colección Cajas Rojas. Madrid, 1992. Moreno Martínez, A. Técnicas y estrategias para afrontar el estudio de una manera eficaz. Aljibe. Archidona, Málaga, 2002. Muñoz M. y Sarasúa, A. Día a día en los centros. Praxis. Las Rozas, Madrid, 2003. Ortega R. La convivencia escolar, ¿qué es y cómo abordarla? CECJA. Sevilla, 1998. Pastor M.C. La acción tutorial en educación infantil y primaria. CSIF. Granada, 2009. VVAA.
La acción tutorial en educación primaria. Consejería de Educación y Cultura. Murcia, 2002. Normativa legal. Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Ordenación General del Sistema Educativo. BOE-N 278 de 21 de noviembre de 1995. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. BOE-N 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. BOE-N 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. BOE-N 52 de 2 de marzo de 2022.